Hoy hablaremos de The Rake, una criatura muy singular de nuestro mundo. Su origen es incierto, hay teorías que fue creación de un experimento secreto, otros que a mi parecer es la más obvia que es una criatura que aún no entendemos del todo. Físicamente es un ser de aspecto encorvado con los brazos mucho más largos de lo normal y en la punta de sus dedos unas garras extremadamente afiladas. De cuerpo desnudo y mal formado como si hubiera sido maltratado, y adquiere posturas más propias de un animal de cuatro patas que de un hombre, con unos ojos grandes que brillan en la oscuridad como los de un perro. Pero ¿qué es lo que caracteriza a este ser de aspecto grotesco? Pues verán, las historias nos cuentan que se oculta en la oscuridad acechando, esperando el momento o simplemente estudiando su objetivo. Si eres una de sus futuras víctimas, cuando estés en tu cama empezarás a tener esa sensación de que alguien te observa, o simplemente sentirás alguna presencia en esas zonas oscuras de tu habitación. Algunas veces escucharás cómo sus afiladas garras arañan la madera, pensando que es un ruido cualquiera, pero en la mañana sudarás frío al ver que hay marcas en la base de tu cama. Después empezarás a ver sombras que se mueven en la oscuridad. Todas las sensaciones de miedo empezarán a aumentar cuando con el avanzar de las noches veas una de sus garras asomándose, pero la cumbre de todo esto será la noche que despiertes y lo veas a los pies de tu cama, con esos enormes ojos brillantes. Este es uno de los testimonios más completos que se tiene sobre The Rake. Se los mostramos a continuación. De un testigo del año 2006. Hace 3 años acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia, por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. Alrededor de las 4 de la mañana me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Aproveché para cubrirme con la sábana, pero sin querer lo desperté. Me disculpé y le dije que pensé que había salido de la cama. Al verme, dio un grito ahogado y retiró sus pies del borde de la misma, tan rápido que su rodilla casi me tira. Luego me agarró fuerte sin decir nada. Cuando mi vista se ajustó a la oscuridad, fui capaz de distinguir qué fue lo que causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y observándonos, divisé lo que era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora e innatural, como si hubiera sido golpeado por un automóvil o algo similar. Por alguna razón no me dio miedo, pero me preocupó su condición. En ese momento estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba mirando sobre su brazo y rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de seguir observando a la criatura. En un movimiento veloz, el ente rodó al lado de la cama y se arrastró cojeando de forma siniestra a lo largo de la misma hasta que estuvo a unos pocos menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. La criatura estuvo silenciosa por unos 30 segundos mirándolo. Entonces puso una mano en su rodilla y corrió al pasillo, en dirección al cuarto de los niños. Grité y me apresuré a encender la luz, intentando detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, había suficiente claridad como para verlo agachado y jorobado a unos 3 metros de distancia. Giró lentamente y me miró, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo nos precipitamos a socorrer a nuestra hija. Estaba muy lastimada y habló solo una vez más en su corta vida. Dijo: "Él es The Rake". Mi marido chocó su auto esa noche mientras intentaba llevar a Clara al hospital. No sobrevivieron. Al vivir en una ciudad pequeña, las noticias llegan rápido. La policía investigó en un principio y el diario local tomó mucho interés en ello. Como sea, la historia jamás fue publicada y el caso nunca tuvo seguimiento en las noticias locales. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí misma. Eventualmente, encontré a un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocí a otras 2 personas que habían visto a la criatura que ahora llamaremos The Rake, en Nueva York. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que aparentemente eran registros de The Rake, aunque ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Obtuvimos lo que alguien había escrito en un diario, en donde se mencionaba a este ser solo en las primeras 3 páginas, para nunca volver a nombrarlo. También encontramos la bitácora de un barco, lo cual nos explicaban
Nada sobre el encuentro, solo mencionaba en su último registro que The Rake le había indicado a él que se marchara. Empezamos a notar que en muchos casos la criatura hacía una serie de visitas a la misma persona durante un periodo de tiempo indeterminado. Varios individuos mencionaron en esos registros que el ser les había hablado, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si The Rake había visitado a cualquiera de nosotros anteriormente. Para averiguar más sobre esto, instalé una grabadora digital cerca de mi casa y le dejé grabando todas las noches por 2 semanas. Tan pronto me despertaba, revisaba los tediosos sonidos que hacía mientras daba vueltas en la cama. Al final de la segunda semana ya estaba acostumbrada a las grabaciones y las reproducía a 8 veces su velocidad normal. Esto me llevaba alrededor de 1 hora todos los días. Durante el primer día de la tercera semana creía escuchar algo distinto. Era una voz aguda. Era The Rake. No soporté escucharla el tiempo suficiente para transcribir lo que dice. Tampoco he permitido que nadie más lo haga. Todo lo que sé es que lo ha escuchado antes y comienzo a creer que habló cuando estuvo frente a mi esposo. No recuerdo haber oído nada en ese preciso momento, pero por alguna razón la voz de la grabadora me lleva a ese instante. Cuando imagino lo que debió pasar por la mente de mi pobre hija, no puedo evitar sentirme furiosa y triste. No he visto a The Rake desde que arruinó mi vida, pero sé que él estuvo en mi cuarto mientras dormía. Lo sé y me aterra pensar que una noche despertaré y estará ahí, a los pies de mi cama, observándome.